Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video que les estoy grabando para recuperar el tiempo que estamos perdiendo ahorita por las clases que no les he podido dar. El día de hoy yo les voy a presentar el tema de empuje hidrostático. Este tema de empuje hidrostático es un tema muy importante porque nos ayuda a nosotros a determinar la fuerza que ejerce el agua estando de manera estática, es decir, sin fluir, hacia una pared o hacia un obstáculo, hacia un muro, hacia cualquier cosa que esté sumergida en el agua, o puede ser agua o puede ser cualquier otro fluido. Y se pueden presentar varios casos. Vamos por ejemplo, a pensar en un caso de una pared vertical determinada, con una cierta altura. Aquí tenemos el fondo. Y aquí tenemos el nivel de la superficie del agua, ¿no? Entonces aquí pues esta pared va a estar conteniendo pues la fuerza del agua que va a estar ejerciendo hacia esta pared vertical. Bueno, pues de los conceptos fundamentales que tenemos que recordar, pues es justamente este concepto fundamental. La fuerza es igual a una presión ejercida en un área. Esta fuerza, en este caso, va a estar determinada por la presión que nosotros ya conocemos. La presión del agua pues es la presión hidrostática, y esta va a ser el área de nuestra pared. Pero ¿cómo se va a ejercer esta presión? Como estamos hablando que esta presión es la presión hidrostática, nosotros sabemos que la presión hidrostática es igual al gamma del fluido por la profundidad, que le vamos a llamar H. Entonces, si nosotros tenemos esta consideración, nos vamos a dar cuenta que en el caso de una pared vertical, esa presión la vamos a poder ir midiendo de manera lineal, de tal manera que se va a formar un triángulo que va a ser denominado o llamado la cuña de presiones, en la cual se va a ir ejerciendo fuerzas a lo largo de la profundidad conforme aumenta el tirante de agua o la profundidad, hasta llegar al valor máximo, que es gamma por la profundidad, tomando en cuenta que esa profundidad H va a estar dada por esta altura. Entonces, aquí tenemos estas pequeñas fuerzas, y entonces va a resultar que toda esta fuerza va a tener una resultante, la cual vamos a llamar F. Esa fuerza resultante es el empuje hidrostático sobre esta pared vertical. ¿Cómo calculamos ese empuje? De una manera muy sencilla. Aquí nosotros también debemos de tomar en cuenta que esta pared pues tiene un ancho que le vamos a llamar B. Entonces B va a ser el ancho de la pared. ¿Ok? Entonces, de manera muy sencilla, si nosotros sumáramos todas estas pequeñas fuerzas, las cuales van a estar dadas por una presión hidrostática sobre una pequeña área diferencial, al final de cuentas, si nosotros sumamos todas esas fuerzas en el sentido vertical y en el sentido perpendicular al pizarrón, que sería hacia el sentido del ancho de la pared, entonces esta fuerza sería igual al volumen del prisma de presiones. Tan sencillo como eso, tan sencillo como el volumen del prisma de presiones. Entonces, como yo les había comentado, el volumen
va a estar delimitado en este caso por una forma triangular, es un triángulo, ¿sí? Pero ¿por qué decimos que es un volumen? Bueno, pues porque nuevamente les comento que esta presión va a estar ejercida sobre toda la pared, en el sentido, en este caso, perpendicular al pizarrón. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta que este triángulo tiene este ancho, que está dado por el gamma h, entonces la fuerza resultante va a ser igual a la base por la altura, esta altura h, por el ancho de la pared, el ancho b, sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto finalmente va a estar dado por el gamma h cuadrada por b sobre 2. Ese va a ser la fuerza resultante en una pared vertical completamente, digamos, semisumergida. Aquí todavía sobresale la pared del tirante de agua. Ahora, esta fuerza va a estar ejercida sobre un centro de presiones, una distancia tal que va a ser el centroide de la figura. El centroide de la figura, pues todo el mundo sabe que si nosotros consideramos a partir del fondo, pues va a ser 1/3 de h. Y si consideramos a partir de la superficie libre, pues entonces ese centroide o esta fuerza resultante va a estar ejercida sobre los 2/3 de la altura. ¿Ok? Entonces, esta fuerza va a estar ejercida exactamente a esa profundidad. Y si la pared es cuadrada, entonces va a ser exactamente a la mitad de la distancia B. ¿De acuerdo? Si en un caso dado yo tengo que mi superficie sobre la cual se ejerce el empuje hidrostático está sumergida a una determinada distancia H1, entonces la forma que va a adquirir el prisma de presiones va a ser un trapecio. Entonces, aplicando de nuevo la definición de empuje hidrostático igual al volumen del prisma de presiones, entonces basta con determinar el volumen de este trapecio. Entonces, el volumen de este trapecio es base mayor más base menor por la altura del trapecio entre 2, considerando aquí gamma h como la profundidad total. Entonces, el volumen va a ser base mayor, que es gamma h, más base menor, que es gamma h1, por la altura, que es h1, h menos h1, por el ancho b, para determinar el volumen, sobre 2. Factorizando gamma, entonces me queda gamma por la suma de h, la profundidad total, más h1, que es la profundidad a la cual se encuentra sumergida la pared, por la altura h menos h1 por b sobre 2. Eso sería f. Ahora, si yo quiero determinar la distancia a la cual se está ejerciendo esta fuerza con respecto al fondo, entonces basta con determinar una suma de momentos de área, es decir, yo sé que en una forma trapezoidal voy a tener una distancia y, la cual va a ser igual a la suma de mi centroide en la forma rectangular, la que le voy a llamar Y1, más mi centroide en el área rectangular, le voy a llamar Y2. Entonces, el área, vamos a llamarle el área, aquí no le ponemos índice, que este es el área 1, el área 2, el área por Y va a ser igual al área 1 por Y1 más el área 2
por Y2. Entonces solamente me queda despejar Y. Me queda despejar Y, el cual va a ser igual al área 1 por Y1 más el área 2, Y2, entre el área del trapecio. Y es así como de manera sencilla yo puedo determinar la distancia sobre la cual se está ejerciendo mi fuerza resultante a partir del fondo. Este es en el caso de una pared sumergida. Aquí tenemos un tercer caso donde la pared sobre la cual se ejerce el empuje hidrostático está inclinada. Está inclinada, vamos a decir, un cierto ángulo que le vamos a llamar θ, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues nuevamente, y además está sumergida. Nuevamente nosotros trazamos nuestro prisma de presiones. Pero ¿cómo se va a trazar nuestro prisma de presiones? El prisma de presiones siempre se traza de manera ortogonal a la pared. Es decir, la fuerza que se ejerce va a tener un ángulo de 90 grados sobre la pared cuando esta es plana. Entonces, si nosotros observamos la presión ejercida en esta altura va a seguir siendo la gamma H1. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es la presión ejercida exactamente en este punto. Entonces, en este punto, pues nosotros tenemos que la presión es gamma H1. Ahora, en este punto de acá, ¿cuánto va a ser nuestra presión? Pues va a ser gamma H, va a seguir siendo la base mayor de nuestro trapecio, como lo pueden observar. Y la altura aquí sí va a tener una cierta inclinación, le vamos a llamar H'. Esta va a ser las características geométricas de nuestro prisma de presiones, de tal manera que la fuerza resultante, la cual se va a aplicar de manera ortogonal a la pared, va a ser igual nuevamente al volumen de nuestro prisma de presiones. Base mayor más base menor por la altura, que sería H' sobre 2 multiplicado por el ancho B. ¿De acuerdo? Que recordemos que esta pared tiene una longitud que es ortogonal al pizarrón. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos decir que si nosotros conocemos este ángulo θ, el seno del ángulo θ, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a nuestro cateto opuesto. Vamos a pensar que esto es un triángulo, ¿no? Aquí está ya formado el triángulo. Es el cateto opuesto, y el cateto opuesto va a ser la diferencia de H menos H1. Aquí está, H menos H1 va a ser esta altura, que es mi cateto opuesto, entre lo que vendría siendo mi altura, H'. De tal manera que si yo despejo H', pues va a ser igual a H menos H1 sobre el seno de θ. Si yo sustituyo el valor de H' en la fórmula del volumen del prisma de presiones, entonces la resultante va a ser igual a gamma por H más H', perdón, H1 aquí, por H menos H1 entre 2 veces el seno del ángulo θ por B. ¿Ok? Y ahí está la fórmula del empuje. Si ustedes observan, cuando la pared es vertical, el seno de 90 me da 1. Entonces digamos que esta es una fórmula general para paredes de todo tipo, ya sea inclinadas 90 grados con un cierto ángulo de inclinación. ¿De acuerdo? Para cuando
está sumergida. ¿Qué pasa en el caso de que no está sumergida y entonces el tirante de agua esté justo o esté por debajo del borde de la pared? Entonces lo que se describe es un prisma triangular. Entonces, para un triángulo nosotros tenemos que el empuje, habíamos dicho que es igual a la base por la altura, le pongo al cuadrado porque es la base, sigue siendo gamma h, la altura, por eso le pongo el cuadrado, por b, entre 2 veces el seno de teta. Esta sería el caso de una pared no sumergida y el de arriba sería para el caso de una pared sumergida. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una superficie curva? Vamos a pensar una compuerta circular o radial. Bueno, pues esta compuerta también va a sufrir un empuje hidrostático, el cual nosotros debemos de saber determinar. Aquí de este lado pues, está todo lleno de agua y entonces el agua trata de abrir la compuerta de tal manera que si aquí tenemos una bisagra, entonces la compuerta se abriría hacia este sentido. Entonces, para empezar, ¿cuál sería el trazo del prisma de presiones? Comenzamos aquí de cero, la presión es cero, entonces se comienza de manera triangular. Triangular hasta llegar aquí. Este sería el empuje ejercido sobre esta pared, el cual por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es el empuje ejercido sobre la superficie circular. Ahora, como yo les había comentado, el prisma de presiones debe ser ortogonal a la superficie. Por lo tanto, si es curva, entonces vamos a ir haciendo esta forma. La presión aquí va a ser igual exactamente a gamma h hasta esta profundidad. Por lo tanto, se traza de manera ortogonal una misma línea de la misma distancia que esta, y aquí vamos a tener una presión todavía mayor. Entonces el prisma de presiones sería algo más o menos así, donde vamos a tener todas las presiones ortogonales a mi pared circular. Ahí está. ¿De acuerdo? Ese sería el prisma de presiones que se dibuja sobre una superficie circular. Ya también, si nosotros queremos saber cuál sería el prisma de presiones aquí abajo, en esta pared vertical, ¿cuál sería? Bueno, sería exactamente esta misma longitud que está acá. Yo la tengo que dibujar de manera ortogonal a la pared, así como habíamos dibujado el trapecio, ¿ok? Esta misma longitud, porque mide lo mismo, gamma h. Y aquí en el fondo vamos a tener una h mayor, por lo tanto se va a describir un trapecio. Y estas van a ser mis fuerzas. Y aquí sería, fíjense muy bien, si yo tengo la profundidad total hasta este punto, le voy a llamar h, entonces aquí esta distancia del prisma de presiones va a ser igual a gamma h. Si yo quiero saber cuánto mide aquí o acá la presión, entonces yo la determino con una h intermedia que le voy a llamar h1,
Entonces esta distancia que está aquí va a ser igual a gamma H1. Y esta distancia que está acá, yo la tengo que calcular con otra profundidad que es H2. Entonces aquí mi gamma, mi presión va a ser igual a gamma H2. Y aquí lógicamente pues es 0, ¿no? Y de ahí pues van disminuyendo las pequeñas presiones. Y es así como se tiene que ir determinando, de acuerdo a la profundidad, los diferentes valores de presión. Acuérdense, esto es presión. Ya cuando lo aplico sobre un área, hago toda la suma, entonces obtengo la fuerza. Pero esto que yo tengo aquí marcado como esta distancia son las pequeñas presiones. ¿De acuerdo? Esto es pura presión, empuje hidrostático. Ahora, visto de esa manera, pues sería complicado poder determinar el área de esa forma que yo acabo de dibujar sobre la superficie curva. Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo aquí tengo una porción de agua por debajo de mi compuerta, la cual va a tener un peso determinado. Sobre esta parte vertical yo voy a tener un empuje que va a ser trapezoidal, y cuál va a tener esta, voy a llamarle fuerza 1, y también voy a tener un empuje ascendente, el cual va a empezar aquí exactamente con esta misma distancia que está acá, el cual se va a distribuir de manera lineal en todo el fondo, el cual va a estar ejercido de manera ascendente. Le voy a llamar un empuje 2. Como ven, aquí ya se hizo un sistema de fuerzas, donde tenemos una fuerza en el sentido horizontal y una resultante en el sentido vertical, la cual, si nosotros consideramos la resultante de todo este sistema, pues nos va a dar un empuje total sobre nuestra compuerta, exclusivamente sobre nuestra compuerta. Esta fuerza nosotros ya acabamos de ver que es igual a la base menor, que va a estar dada por, nuevamente aquí marco la distancia H1, aquí va a ser mi H2, ok, ahí está, base mayor que va a ser gamma H1, aquí es gamma H2, gamma H1 más H2 por la diferencia de H1 menos H2 por el ancho B sobre 2. No le pongo el seno a 90 porque no está inclinado. F2. ¿Cuál sería el volumen de este prisma de presiones que es rectangular? Mucha atención. Esta distancia es igual a esta porque estamos calculando la presión sobre este punto. Y por la ley de Pascal nosotros sabemos que se distribuye de manera equitativa, entonces sigue siendo gamma H1. Gamma H1, que es esta longitud, ¿sí? Por, digamos, esta distancia que debe ser conocida, la cual le voy a llamar R, ¿sí? Entonces, el volumen de este prisma que está aquí, que es lineal, pues porque la presión se distribuye de la misma magnitud sobre un mismo plano, recuérdenlo. Aquí no vamos en la altura, sino sobre un mismo plano la presión no cambia, por eso es horizontal. Por lo tanto, este es un rectángulo. Entonces, el rectángulo es la base por la altura. Entonces aquí le voy a llamar R por el ancho B. El ancho B pues es el ancho que va a tener mi
compuerta. ¿Ok? Entonces, y ya, no divide entre 2 porque es el área de un rectángulo. ¿Y cuánto vale W? W va a ser igual al peso de esta porción de agua. Y aplicando la fórmula volumen por el gamma, yo obtengo entonces esta W. Y al final de cuentas, lo único que yo tendría que hacer es, para calcular la fuerza resultante, aplico el teorema de Pitágoras, que sería F1 al cuadrado más la diferencia entre F2 y W al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Esto sería, estas, como pueden observar, es la fuerza horizontal y esta es la fuerza, la resultante de fuerza, la componente vertical, que sería la diferencia aritmética entre F2 y W. Saco el cuadrado a través del teorema de Pitágoras, yo obtengo la fuerza resultante, y es así como se haría para el caso de una superficie curva. Ya, si yo quisiera determinar digamos el punto donde se ejerce esta resultante, pues quizá sí tendría que yo calcular el centroide de la figura que les acabo de mostrar con el diagrama de presiones original. Sin embargo, nos sirve mucho mejor conocer las alturas a las cuales se encuentran aplicadas la fuerza 1, W, y la fuerza 2, las cuales es muy fácil determinar con respecto, por ejemplo, a este punto bisagra, ¿no? Aquí nosotros sabríamos muy bien a qué distancia se aplica F1, perdón. También sabríamos muy bien a qué distancia está pasando F2 para calcular, por ejemplo, el momento aquí en este punto bisagra, y también a qué distancia está pasando W con fórmulas conocidas. ¿De acuerdo? Esta R puede ser el radio de nuestra compuerta. ¿De acuerdo? Es simplemente ir descomponiendo en figuras geométricas conocidas para que no se dificulte el cálculo de la fuerza resultante sobre una superficie curva. Más adelante haremos ejercicios para que ustedes puedan ya desarrollar el conocimiento de todos estos casos que les acabo de explicar, los cuales, resumiendo, pues son un empuje sobre una pared vertical, sumergida, no sumergida, un empuje sobre una pared plana, inclinada, y un empuje sobre una pared circular, que sería lo que básicamente estaríamos viendo en el curso. Entonces, como pueden ver, jóvenes, pues esto posiblemente quede más claro con algunos ejercicios, pero esto es la teoría del empuje hidrostático, el cual se basa fuertemente en la ley de Pascal. La distribución de presiones no varía sobre el plano horizontal y sí varía sobre la altura, la cual depende de el gamma y la profundidad en el punto en el cual se quiera determinar la presión, y eso sería básicamente lo que debo de determinar. Pues también de repente aplicar la fórmula del peso de una porción líquida, que en este caso es esta porción que está aquí. ¿Ok? Entonces, con eso sería prácticamente todo. Hay que recordar muy bien las fórmulas de los volúmenes de figuras sencillas como un trapecio, un rectángulo y un triángulo. Entonces, en realidad no tiene mucha complejidad. Hasta aquí, jóvenes, con la teoría de empuje hidrostático.